Bueno, tema económico, tema candente en el país y los hay. Y recibimos a Jorge Walter Zaguán. Encantado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están? Bueno, a ver, mucho para charlar. Se fue Guzmán, viene Batakis. Y una renuncia buscada por muchos del kirchnerismo, por una parte del gobierno, finalmente provocó, bueno, una hecatombe cambiaria, una corrida, digamos, de las últimas 3 semanas, más allá que hoy estuvo un poco más quieto, que bajó, subió. La realidad es que, bueno, ¿qué ha pasado? Es decir, digamos, el arranque de Batakis ha sido muy malo. Sí, bueno, yo no le echaría toda la culpa a Batakis de lo que viene sucediendo en estas últimas 2 o 3 digo el semanas. arranque por lo que pasó, pero Sí. no la culpa no la tiene ella. Porque Obviamente. todo esto comenzó con una implosión que hubo con la deuda en bonos en pesos que tiene el país, en los cuales muchos se han empezado a volcar al dólar, con lo cual ahí empezó ya una carrera contra el dólar en la previa a la escapada de Guzmán, o renuncia a Guzmán, mejor dicho, y bueno, al inicio de Batakis como ministra de Economía. Algunos datos. Ayer Diana Mondino decía la deuda en pesos que originó el gobierno de Fernández se multiplicó por 4 entre emisión y LELIQ. LELIQ es un tema que estudias bastante. Bueno, evidentemente esto genera la inflación que tenemos. Exactamente, porque no es inocua la emisión de LELIQ. Pasa a formar parte de la base monetaria de los pasivos del Banco Central. Dicho de otra manera, en este momento hay una deuda en LELIQ que tiene el Banco Central por 7.2 billones de pesos. Un número demasiado grande hasta para tratar de pensarlo, pero si consideramos que la base monetaria total es de 4.1 billones, nos estamos dando cuenta del grave problema que tiene Argentina, radicado precisamente con esa gran cantidad de deuda en LELIQ que tiene. Por una cuestión muy simple, esas LELIQ precisamente generan una tasa de interés que el Estado devenga mensualmente y que a lo largo de un año a una tasa de interés simple, menor, del 52% nominal anual, quiero tratar de ser generoso con el gobierno, nos está dando de intereses solamente casi la misma cantidad de dinero que hay hoy por hoy en la base monetaria. O sea, los intereses de las LELIQ solamente equivaldrían a la base monetaria que hay actualmente en el Banco Central, con lo cual obviamente esto repercute claramente sobre el valor del dólar, porque en definitiva, yo también soy contador, con mucho espíritu de economista, pero la economía no deja de ser matemática. ¿Qué implica? Que a la hora de revisar los números de lo que tendría que valer el dólar de convertibilidad, yo trato de tomar los balances del Banco Central y compararlo con la plata que hay en reservas. Y la cantidad de plata que hay en el Banco Central con las LELIQ que tienen emitida, más los intereses que esto va generando, obviamente va repercutiendo cada vez más sobre la evaluación del dólar de convertibilidad, que al día de hoy me da 282 pesos. El de convertibilidad, si a esto le aplicamos la convergencia que tiene el gobierno para un dólar turista, nos estamos yendo a 493 pesos. A hoy. Haciendo una proyección optimista del nivel de cambio, sin considerar nueva emisión monetaria, sin considerar nuevo déficit fiscal, destacándose el déficit, sin tener en cuenta que exista ningún tipo de pago de deuda externa, o sea, esperando que Batakis obtenga un guiño al Fondo Monetario y le dé un waiver, o perdón, para que no tengamos que hacer frente a los 10.800 millones de dólares de vencimientos que tenemos con el fondo solamente de acá a fin de año. El dólar solamente incrementando la base monetaria con los intereses de las LELIQ nos estaría dando para diciembre de este año la suma de 328 pesos y un equivalente de 575 en el dólar turista. Jorge, ¿cómo hace aquella persona de clase media que hoy los precios se le fueron al diablo, que los ingresos siguen sin aumentar,
en este contexto económico, ¿cómo hace para recuperar el poder adquisitivo? No tiene manera. Lamentablemente no tiene forma. Trata de adquirir lo que puede de la manera más veloz posible. Yo te voy a contar una experiencia personal que me sucedió ahora. Yo también entré en la dinámica de querer comprar bienes por lo rápido que se va desvalorizando el dinero. La inflación empezó a un ritmo creciente y muy preocupante. Fui a comprar un horno de hierro. Mandé a una persona. En el mismo momento que la persona lo estaba comprando y lo estaba abonando, le dijeron, espera un poquito. Cuando volvió el vendedor, se lo aumentó un 15%. En el mismo momento. O sea, a la gente les pasa eso. Quiere comprar cosas porque sabe que su dinero cada vez vale menos, pero ni siquiera sabe cuál es el valor de referencia. Se han perdido los valores de referencia. Yo, en el estudio, atiendo a empresas medianas de la ciudad de Rosario y ellos tienen la misma problemática, no saben qué hacer. Porque si venden, no saben a qué precio van a reponer, porque no tienen precio de reposición. Con lo cual las empresas tienden a estoquearse. Única manera de cubrirse, aumentan sus precios preventivamente, no porque quieran aumentarlos, sino porque no saben a qué precio van a comprar y venden lo menos posible. O sea, venden únicamente para poder cubrir los gastos fijos, sueldos, impuestos y nada más. Se refugian en la mercadería, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Pero ante un futuro con un mercado muy incierto, porque al deteriorarse el poder adquisitivo no va a haber demanda. Es que estamos ante una situación en la que las empresas parece que ganan plata haciendo lo contrario de lo que tienen que hacer en cualquier otra situación normal. En una situación normal, un indicador de rentabilidad de una empresa es el índice de rotación que tiene en la mercadería. Cuanto más vende, mejor y más cantidad de dinero gana. Acá en esta situación, la única manera de asegurarse que la empresa no que va a tener una rentabilidad, sino que no va a perder plata, es dejando la mercadería en la estantería. Esta situación, porque siempre tratamos de buscarle un parangón con algún otro momento de la historia argentina, pero leyendo el libro de Juan Carlos Torres, de Una temporada en el quinto piso, vos tenés un libro ahí de Pablo Gerchunov al respecto, y es, no digo un calco, pero bastante parecido a lo que nos pasó al fin del Plan Primavera, para situar a la gente, año 88, 6 meses previos a la gobierno de Alfonsín. Mirá, estuve leyendo el otro día precisamente el libro de Un siglo de ilusión y desencanto, de precisamente Gerchunov y Liach, y los indicadores son exactamente iguales a lo que se está viviendo hoy por hoy. Me anoté algunas cuestiones que ellos nombran en su libro, si me permiten, sí, por favor, como para graficar de lo que estoy hablando. El Estado tenía un déficit fiscal creciente, con lo cual había acentuado la emisión y el endeudamiento. Ahora, cada vez le costaba más conseguir deuda en el exterior. Directamente la dejó de conseguir porque por más que pagara tasa elevada, no lograba endeudarse. El endeudamiento interno con la banca privada era a costos altísimos. Financiar el Estado era un problema de día a día. Parecen las palabras de Catopodi, que dice: todos los días tenemos una pelea diferente. Era día a día, mes a mes, día a día. El gobierno no podía introducir ningún cambio de fondo, o sea, no tenía ningún tipo de respuesta. Estaba muy débil institucionalmente y nadie creía en el gobierno. Algo creo que relativamente parecido a lo que está sucediendo ahora. Pero lo peor de todo, que el gobierno no tenía claro cuál era el diagnóstico tampoco. Y si lo tenía, tampoco tenía la posibilidad de llevar adelante ningún tipo de solución o tomar ninguna medida, porque no tenía un consenso con la oposición. El peronismo en ese momento, que era la oposición, si hubiera tenido algún consenso, tampoco lo hubiera dado, porque le hubiera quitado
posibilidades electorales en el año 1989. Un calco. Un calco que también se repite ahora con la ministra Batakis y su equipo, que está tratando de paliar la situación con distintos sistemas cambiarios, que es exactamente lo que hizo el gobierno de Alfonsín cuando asumió su rol como ministro de Economía y aplicó el plan Primavera. Habían creado un sistema cambiario desdoblado en donde los exportadores tenían que liquidar $1 oficial y a los importadores le hacían pagar las importaciones a $1 financiero, que es un poco lo que se está pretendiendo hoy que eso suceda. Posteriormente, además, agregaron $1 libre para el resto de las personas en general y nada de eso obviamente dio resultado. Quisieron hacer como una especie de tablita, como en la época de Martínez de Hoz, preanunciando cuál iba a ser el tipo de cambio futuro a los fines de que la gente supiera y tuviera algo de previsibilidad, pero bueno, obviamente el tipo de cambio quedó rápidamente por debajo de lo que era la inflación mensual que tenía y el plan se derrumbó. Otra de las herramientas que usaban muy a menudo era el congelamiento de precios, algo parecido con la realidad actual. Parte de la historia argentina. Que directamente fue, bueno, a lo último ya ni siquiera fue utilizado porque nunca dio resultado. Una última, Jorge, muy cortita. Proyección de inflación que tienen ustedes para este año. Yo tengo una proyección de inflación para el año que, o sea, para los próximos 12 meses de un 110%. Esta proyección de inflación sigue teniendo un cálculo optimista porque no tengo en cuenta un desbalance en la balanza comercial, no tengo en cuenta que sigue incrementándose el déficit fiscal y bueno, y no tengo en cuenta ningún pago de deuda externa. Gracias, Jorge. No, gracias a usted por haberme invitado. Bueno, seguimos en #Hora Política, vamos al cierre.